Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido, vamos a decir así, como no tengo nada, no valgo nada, todo va mal, miro para el futuro, no hay nada, miro en el presente, estoy acabado. Incluso algunas personas han deseado morir. Pues bien, si tú puedes decir, en algún momento de mi vida me sentí así, en algún momento de mi vida yo he estado ahí, pues yo te quiero decir entonces que esta predicación que hoy traigo es para ti. Y Dios va a hacer hoy ese cambio de vida. Todo tu ser va a cambiar, amén. ¿Cuántos le dan gloria a Jesús? Porque hay un cambio de dirección, de vida, de destino preparado para ti. Dios quiere hablarte. Y lo único que vas a tener que hacer es poner esa medida pequeña de fe que Dios ya te dio. Esa pequeña medida de fe vas a tener que ponerla en acción hoy. ¿De acuerdo? Abre tus oídos a lo espiritual y no te cierres a nada. Dios cualquier cosa puede hacer, si tú dejas que Él haga. Vamos a Segunda de Reyes. Déjame leerte 2 versículos. En el capítulo 7, los versículos 3 y 4, dice así. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ese es el texto que traigo hoy. Y Israel en este momento estaba en uno de los momentos más difíciles bajo mi punto de vista. De hecho, en este cuadro o aquí en medio de esta historia tenemos ese suceso tan terrible de estas 2 madres acordando cocinarse a sus hijos para comerse primero uno y luego otro. Fue aquí. En este momento, para mí de verdad era un momento o de los momentos de mayor decadencia en Israel. El ejército de Siria había sitiado Samaria y sucedía que dentro en la ciudad había hambre, había miseria. Era como que lo peor que puedes estar viviendo, pues estaba en este momento. Pero lo peor de todo incluso no era lo que estaban viviendo, sino que les faltaba la fe. Ellos ya no tenían fe en Dios, eran el pueblo de Dios, pero ya no había fe. Y en medio de todo tenemos 2 cosas muy significativas. Una era una palabra profética. Dios había hablado en medio de esta situación y le había dado una profecía, una palabra profética a Eliseo, al profeta Eliseo. Y Eliseo profetizó, mañana se termina el hambre. Y además, como señal, será la bajada de precios en el mercado. Porque para hacernos como una idea, la cebada en ese momento estaba al doble de su valor. Vamos a decir como si nosotros el pan de pronto subiera al doble de su valor. El pan, la leche, las cosas del diario vivir tan necesarias, ¿verdad? Todo al doble. Y había tanta hambre y tanta miseria, no solo física, también espiritual, que claro, esta profecía era como una locura. ¿Cómo que mañana todo va a cambiar? ¿Cómo que mañana vamos a estar bien si venimos arrastrando una decadencia? Bueno, pues la primera cosa interesante era esta. Y la segunda eran 4 leprosos. 4 leprosos ahí desahuciados, ahí en las puertas de Samaria. 4 leprosos que también ellos estaban en el peor momento de su vida. Porque, ojo aquí, no solamente tenían la lepra, sino que vamos a suponer cómo estaba, o vamos a imaginar cómo estaba la ciudad, cómo estaba Samaria, sin agua, sin comida. No había tampoco agua porque el ejército de Siria había rodeado, estaba alrededor de Samaria y habían cortado el suministro porque ellos tenían la esperanza de que cuando se mueran de sed, cuando ya no puedan más y estén débiles, vamos a atacar. Con lo que ni comida ni agua. Entonces, estos 4 leprosos, ¿quién se iba a ocupar de ellos? ¿Quién iba a estar pensando de lo que yo no tengo voy a dar a estos leprosos que ya están condenados a morir? No, probablemente esos 4 leprosos eran lo peor o las peores personas que estaban allí. De hecho, si ellos morían, ¿a quién le iban a importar? ¿Quién se iba a preocupar en semejante situación por 4 leprosos? Creo que ninguno de nosotros está en una condición tan mala, ¿verdad? Por eso Dios trae esta historia, porque Él quiere que tú veas lo que Él puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con 4 leprosos, ¿cuánto más lo va a hacer por un hijo? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Algo está por venir, algo tremendo está por acontecer.
Entonces, siguiendo con la historia, pues estos leprosos estaban ahí a las puertas de Samaria y comienzan a hablarse el uno al otro y comienzan a decirse, bueno, vamos a ver, vamos a hablar algo. Y llegan a una conclusión y dicen, vamos a ver, si estamos aquí, morimos de hambre. Si entramos en la ciudad, cosa que no podemos, pero vaya a ser que conseguimos entrar, ¿qué sucedería? Que también morimos de hambre, pues ellos están muriendo de hambre igual. Entonces, ¿qué hacemos para salvar nuestras vidas? Y alguno tal vez ha tenido la brillante idea de decir, vayamos al campamento enemigo. ¿Quién sabe si ahí en el campamento enemigo ven la condición miserable que tenemos y nos perdonan hasta la vida? Y bueno, pues mira, si no nos perdonan la vida, pues total, ¿qué más da si ya estamos muertos? Entonces ellos tienen un arranque de fe. Esa pequeña esperanza sumada a la fe de que tal vez pueda irme bien, fue lo que pusieron en acción. ¿Qué hicieron? Pusieron su fe en acción. Tal vez me vaya a ir bien. Y esa fe en acción hizo que ellos marcharan al campamento enemigo, se levantaran de su enfermedad, se levantaran de su frustración y comenzaran a marchar al campamento enemigo. Y para sorpresa de ellos, cuando llegaron al campamento enemigo, resulta que todo estaba intacto en su lugar, pero los enemigos no estaban allí. Comida, bienes, caballos, todo, riquezas, todo. En un solo día, ellos fueron usados para dar cumplimiento a esta profecía, porque ellos tuvieron una pequeña fe que pusieron en acción. Y esto es lo que quiero desarrollar hoy, porque Dios quiere que tú entiendas, quiere que tú sepas que no importa que tú te veas como un leproso, para Dios será suficiente que tú pongas la pequeña medida de fe que te ha dado, la pongas en acción. Y tal vez dices, es que yo ni siquiera sé cómo empezar. Bueno, pues empieza abriendo tus oídos espirituales a esta palabra y diciendo, yo voy a confiar en Dios. Ese es mi pequeño granito de arena. Y si lo hiciste con 4 leprosos, tú lo vas a hacer conmigo, Señor. Amén. Y esa fe en acción será la que te haga sobreabundar en todo aquello que está preparado para ti en los cielos. Y mira, Dios nunca te va a pedir hacer grandes cosas, porque a veces uno piensa, ¿y ahora qué voy a enfrentar? Dios nunca nos pide hacer grandes cosas. Dios siempre te va a pedir hacer lo pequeño, lo poco. ¿Por qué? Porque este es el acuerdo que tenemos con Dios. Tú haces lo poco y yo hago lo mucho. Tú haces lo natural y yo hago lo sobrenatural. La Biblia dice, en lo poco me eres fiel, te toca lo poco, en lo poco me eres fiel y sobre mucho te pondré. Me toca lo mucho. A Dios siempre le va a tocar la mayor parte, pero nosotros tenemos como que un problema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que siempre estamos tan preocupados por lo que no tenemos, tan preocupados que el no tengo te impide ver y usar lo que sí tienes. En todas las situaciones en la vida parece que tenemos el no por delante, sea cual sea la situación. Y ese no tengo te está impidiendo llegar a tu destino. Porque sea que enfrentes lo laboral, sea que enfrentes el matrimonio, sea que enfrentes con los hijos, parece que siempre tenemos en la boca, no puedo. No tengo, no puedo. No logro, mis hijos no van a lograr. No lo veo, yo creo que eso no es, entonces no se va a dar. En toda la situación estamos pensando siempre, lo primero es no. Mira, llega el tiempo de la ofrenda, no tengo. Dios quiere usarte para llevar la palabra del evangelio a alguien, para llevarle las buenas nuevas de salvación. Yo no sé hablar. Piensa cómo es tu vida. Y piensa si en un 99% de las veces tú no dices, de primeras, no. De primeras. Mira, vamos a cambiarnos de casa, los esposos hablan, vamos a cambiarnos a prosperar a algo mejor, no tenemos dinero. Vámonos de vacaciones, no hay dinero. Siempre tenemos un no puedo, porque estamos siempre con esa mentalidad de langosta, pero es que para Dios las cosas no funcionan así. Nosotros, nuestra mentalidad es no tengo, no puedo, y la mentalidad de Dios es no tienes, entonces yo puedo.
Y nosotros no nos fijamos en eso, estamos siempre pensando en el no tengo. Estos leprosos, los héroes de esta historia, no tenían nada. No tenían absolutamente nada, pero lo único que tenían era una pequeña llama de fe. ¿Y si vamos al campamento enemigo y nos perdonan la vida? Esa pequeña llama de fe fue la que originó un incendio de salvación, un incendio de provisión, un incendio de bendición, un incendio para aquella nación, porque tuvieron una pequeña llama de fe. Una vez leí algo así como que la fe no es razón, la fe es acción, y esa fe puesta en acción produce cosas sobrenaturales. Y yo lo creo. El problema de la iglesia es que tiene la fe y no la pone en acción. Esto es lo que sucedió exactamente con los leprosos. Lo contrario a lo que la iglesia hace. Ellos no tenían una gran fe. Ellos no tenían la fe que vemos en Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recordáis cuando iban a ser echados al horno de fuego? Y ellos se presentan delante de Nabucodonosor y dicen: nuestro Dios nos puede librar. Y si no, tenían fe de que Dios les podía librar. No se ve esto en estos leprosos. Estos leprosos no vemos ninguna declaración de fe. Es más, creo que incluso tenían la fe puesta y mal puesta en los enemigos. ¿Y si nos dejan la vida? ¿Si nos preservan la vida? No tenían nada extraordinario en esta fe. No tenían la fe que tú y yo creemos que tenemos que tener. No se dice en ningún momento de la historia que dijeran: vayamos al campamento enemigo, porque Dios nos va a proteger, Él es nuestro Dios. Vamos con el Señor, que Él nos va a proteger de estos enemigos. ¿Qué va? Su actitud era justo lo contrario. Primero, como os digo, más bien se inclina la historia que estaban más pendientes de lo que los enemigos podían darles o hacerles. Y tenían el otro 99% inclinado al: bueno, total, ya estamos muertos, ¿qué más da? ¿Dónde está esa fe extraordinaria que a veces creemos? Cuando las personas me piden oración, ¿por qué lo hacen? Porque creen que yo tengo algo mejor que ellos. Y no, tenemos todos una medida de fe, que la Biblia enseña que esa pequeña medida de fe puesta en acción puede producir cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales, no es mi fe, es tu fe la que va a producir para ti las cosas sobrenaturales. Y a Dios además le gusta esto. Dios vio el viaje, vamos a decir, de estos leprosos. Dios vio el viaje desde el inicio, cómo con su enfermedad se determinaron a levantarse, se determinaron a decir: bueno, total, no perdemos nada. No se echaron a morir ahí, como a veces hacemos los cristianos. Hemos hecho 3 oraciones y si Dios no ha contestado, me echo a morir, porque ya Dios no me va a contestar. Ellos no tuvieron esa actitud. Aprende de las historias que te dan victoria. Aprende de las historias que te marcan el camino a seguir a la victoria. Aquí vemos personas que no eran los superhéroes de la fe que estamos acostumbrados a creer que tenemos que ser para que Dios nos dé algo. No, no. Más bien el 99 estaba inclinado al no. Pero ese uno le sirvió al Señor. Eran personas que lo único que hicieron fue levantarse y decir: no perdemos nada, agárrate con tu enfermedad y todo, levántate y vayamos al campamento. Podían haber optado por la otra opción. Podían haber optado por quedarse ahí sentados quejándose contra Dios. Mira tú, que viene Dios a decirnos que somos... Porque ellos tenían, Israel tenía un pacto hecho en el Sinaí con el Señor. Dios les dijo que ellos iban a ser su nación santa, real sacerdocio, los iba a proteger, los iba a proveer. Pero había una parte que Israel tenía que cumplir. Y era amar y obedecer al Señor. Y a veces nosotros, que estamos bajo el mismo acuerdo, a veces nosotros olvidamos nuestra parte y luego cuando estamos ahí con la lepra del pecado, cuando estamos ahí en la miseria espiritual y física, comenzamos a las puertas de nuestro problema, como estaban ellos a las puertas de Samaria, comenzamos a despotricar contra Dios. Porque mira tú, soy tu hija. Y mira lo que estás permitiendo, me estoy aquí muriendo de hambre, estoy aquí pasando sed, mírame con esta enfermedad, mírame con esta lepra. Ellos podían haber optado por eso, por ponerse allí a envenenarse los unos a los otros. ¿Viste Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Los enemigos nos están dando muerte. ¿Viste? Podían haber optado por eso, pero en lugar de eso ellos utilizaron lo poco que tenían. Utilizaron esa pequeña esperanza, esa pequeña fe que tenían para levantarse y decir: cobra ánimo,
En lugar de envenenarse el uno al otro, se animaron el uno al otro. Había 4. Y si tiraron para adelante, quiere decir que pudo más el ánimo y la fe que si alguno estaba desanimado. Para eso está la iglesia, para ayudar al hermano, para levantarlo, para decirle no pienses así, sigue adelante, no pienses mal, habla bendición. Para eso. Pero suele ser mucho más fácil cuando de 4 hay 1, como las naranjas de mi casa. Cuando están podridas una, me pudre todo el frutero, ¿verdad? Pero no tendría que ser así. Cuando tú ves un hermano que está cojeando, levántate a bendecirlo y a decirle, quita tus ojos del oscuro, quita tus ojos del no puedo. Porque esa es la mentalidad pobre del infierno. Dios está esperando nuestros no puedo, porque entonces Él dice, ahora puedo yo. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. Y eso fue justamente lo que ellos hicieron. Esa fue su parte. La pequeña parte que Dios siempre te va a pedir. ¿Tú qué crees que veía Dios desde el cielo con estos 4 leprosos? ¿A dónde se creen que irán contra un ejército enemigo? Ni a pedir misericordia si los van a matar. Pero al Señor le gustó su viaje de fe. Le gustó que se levantaran en pequeña fe. Y ese accionar que tuvieron, Dios vino con el resto. Acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Y con qué se acerca? Con todo lo que tiene. Con el poder, con la gracia, con el favor, con los milagros, con las señales, con todo lo que tiene. Nuestra parte siempre será hacer lo pequeño. Lo pequeño en esta tierra es lo natural. Y siempre estamos pensando en no puedo porque estamos pensando en hacer lo sobrenatural. No, a ti en el problema que estás enfrentando ahora mismo te toca hacer lo pequeño. Lo poco, lo natural. Y cuanto menos puedas hacer, más le va a agradar a Dios hacer algo extraordinario por ti. Porque si no, mira bien que si puedes hacer algo, vas a terminar llevándote la gloria. Y el Señor no quiere eso. Por eso a veces nos lleva hasta este punto. ¿Te quedó claro, no? ¿Te quedó claro que para adentro mueres porque hay hambre y para afuera mueres porque hay enemigos? ¿Te quedó claro que no eres nadie y que solo tienes de salida la muerte? Pues ahora, ahí en ese punto, usa la pequeña fe. Que con eso yo traeré el resto. ¿Sabéis qué sucedió? Que Dios hizo algo extraordinario como es Él. A medida que esos leprosos, 4 leprosos desahuciados, iban caminando a ese campamento de Siria. A medida que iban caminando, Dios multiplicó el sonido de sus pasos, al punto que en el campamento de los sirios se oían estruendos de ejércitos que venían contra ellos. Y eran 4 leprosos desahuciados, desgraciados, pero con una pequeña fe puesta en Dios, que Dios hizo multiplicar incluso en sus pisadas. Iban pisando débiles y los enemigos escuchaban escuadrones pisadas de un ejército numeroso. Vamos a ir a leerlo en el versículo 6 que dice, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército con las pisadas de 4 leprosos. Ni una sola espada, ni una sola piedra, ni una pelea cara a cara. No había más nada que 4 desgraciados caminando y el Señor viene con su gloria a poner sonido celestial de escuadrones de guerra batallando. Y viene Dios y les da gran victoria a estos leprosos. ¿Por qué? Creo que Jesús se merece un aplauso, ¿sí? ¿O estás dormida, iglesia? Levántate tú también, levántate, porque Dios viene a sacudirte y decirte, ¿puedo hacerlo contigo? Pon lo poco que tienes, lo poco que está en tus manos, ponla en las manos del Señor. Porque ¿sabes qué va a suceder entonces? Que lo mucho que Él tiene en sus manos va a venir a tus manos. Así trabaja Dios. Lo poco que tienes, colócalo ahí, no lo va a pedir más. Dios multiplicó las pisadas de 4 leprosos, como si fueran escuadrones. Y sucedió que los enemigos, al escuchar estos escuadrones, dirían, estamos muertos. La Biblia dice que despavoridamente comenzaron a huir, salvando sus vidas.
Ellos pensaban, vamos a morir, libremos nuestras vidas. Y fíjate cuando Dios viene a nublar el entendimiento de verdad de los enemigos, de los que nos son contrarios, que dice la Biblia que dejaron ahí los asnos, los caballos, las provisiones. Mira, uno entiende que deje el oro y la plata, que no se la va a poder cargar, pero que haya cegado Dios el entendimiento a tal punto que salieron corriendo en lugar de tomar los caballos que iban a ir más rápido en la huida. Y es que cuando Dios pelea por ti, aún el botín de los enemigos tiene que quedar para ti. Y Él puede nublar el entendimiento de las personas para que el oro de Egipto, el oro del mundo, el oro de los sirios venga de sus manos a tus manos. ¿Y cómo así? Pues no sé, ellos, fíjate, se les nubló el entendimiento y salieron caminando en lugar de salir galopando. Imagina la cara de estos leprosos cuando llegaron ahí. La sorpresa de estos leprosos. La Biblia dice que comieron y bebieron. Bueno, podéis leer la historia ahí en Segunda de Reyes. Comieron y bebieron, pero luego dijeron, bueno, vamos a dar las buenas nuevas a Samaria. Vamos a decir lo que ha acontecido. Y realmente esta historia refleja lo que Dios puede hacer contigo cuando usas lo que tienes sin quejarte por lo que no tienes. Cuando pones tus ojos en lo que tienes y lo que Dios te dio, sin estar toda tu vida preocupado por aquello que todavía no te llegó. ¿Cuántos quieren ser sinceros y hacer de verdad un análisis de su vida, mirar para adentro y decir, ¿cómo paso mi vida? En mi matrimonio paso queriendo cambiar a mi marido porque estoy viendo lo que no tiene en lugar de disfrutar de lo que ya tengo. ¿Sabes cuántas mujeres desearían tener el hombre que tú tienes? ¿Sabes cuántos hombres desearían tener la mujer que tú tienes? ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que ya tienes sin estar pensando en aquel que no tienes, en aquella que no tienes? Porque cuando empieces a usar y a ver con tus buenos ojos lo que tienes, Dios va a comenzar a producir vida en lo que ya está. Dios siempre necesita una semilla para dar vida a su sobrenatural, una semilla para dar vida a aquello que Él pensó para ti. Pero si tienes la semilla en la mano y tú no la pones a producir, estoy absolutamente convencida de que todos nosotros aquí, cualquiera de nosotros o de los que nos están escuchando en las naciones, cualquiera está en una mejor condición que aquellos leprosos. Pero esto es lo que sucede, que no ponemos nuestra fe en acción. La poca fe que tenemos, pues la poca, pero pongámosla en acción. Y no la ponemos, la dejamos en la mano. Tal vez solo mostrarle a Dios tu confianza y luego obedecerle, tal vez eso sería más que suficiente para que Dios diga, mira su viaje de fe. Viendo este panorama imposible delante de ella, ¿qué estoy escuchando desde el cielo? Estoy escuchando que está profetizando que todo va a cambiar y cautivas el corazón de Dios. No hiciste más nada porque más nada puedes hacer. Pero tal vez esa pequeña fe puesta en acción, en una oración. Yo siempre digo que hay que orar y obrar. Pero hay situaciones, por ejemplo, el esposo se te fue del hogar y no sabes ni dónde está ni para una llamada. Entonces, tal vez no vas a poder obrar, pero sí puedes orar y obrar profetizando para tu esposo. Y Dios va a ver esa pequeña fe sembrada en yo estoy creyendo. No sé qué estás enfrentando, pero todo lo que necesitas para enfrentar y vencer ahí, todo ya está entregado en tu mano. Ay, es que estoy enfrentando una falta de trabajo, mi vida económica está siendo azotada, sobre todo en este COVID, ¿verdad? Aquí tenemos testimonios poderosos de personas que se ponen de directoras de una oficina, personas que encuentran trabajos indefinidos en mitad del COVID, porque Dios ha dado una palabra que vamos a producir en el desierto. ¿Cuántos han creído esa palabra? Ahí tienes la palabra, ahí tienes la pequeña semilla. Dios ha dicho de mí que yo voy a producir en el desierto, a mí no me importa lo que pase alrededor. Yo tengo esa fe. Pero muchos estamos enfrentando lo laboral y yo te voy a decir que tú ya vas con el no puedo. No, es que, mira, cuando le digo a alguien, vete a poner currículums, es que ya puse un montón de currículums. A lo mejor
fuiste caminando y en lugar de ver Dios tu viaje de fe, fíjate cómo se está esforzando en medio del COVID, ahí poniendo currículum. No, a lo mejor el Señor lo que está viendo en ese viaje es tu falta de fe, tus quejas, tu incredulidad. Por supuesto no te va a llegar. De hecho te voy a decir algo que el Señor me dijo hoy. Toda persona que me dice, es que yo ya puse muchos currículums, ya con esa respuesta ya me dijo él, no me va a salir. Ya puse muchos currículums. ¿Comprendes? Es que no ponemos nuestra fe en acción. Y Dios quiere hacerte entender hoy que Él puede hacer que las personas no solamente oigan lo que Él quiere que oigan, como las pisadas de 4 leprosos convertidas en un ejército. Dios puede hacer que las personas vean lo que Él quiere que vean. Tú vas con tu hoja laboral o currículum o como le quieras llamar y dices, pero es que está vacío, déjame darte un consejo. No te encargues en tus fuerzas de rellenar y abultar ese currículum con mentiras, porque entonces ya tú estarás haciendo la parte que le toca hacer a Dios. Porque tú estás queriendo hacer que ahí los jefes vean lo que tú estás colocando, pero Dios es el que hace que vean lo que Él quiere que vean. Entonces mejor ir con un currículum que tiene una línea y Dios hace que vean ahí el doctor de los doctores, la maestra de las maestras, la persona más experimentada. ¿Eso es lo que Dios necesita de ti? Fe, incluso fe en lo imposible, pero luego una acción. Poner esa fe en acción. ¿De qué manera? Bueno, no importa que yo haya ido 1.000.000 de veces con ese currículum. Lo primero que voy a pedir es perdón al Señor, porque tal vez en mi viaje de incredulidad, en mi viaje de quejas, yo mismo até mi vida a un destino fatal. Porque vamos declarando con la boca, no me va a salir. Mira en la lista de personas que hay aquí pidiendo el mismo trabajo. Todos tendrán mejores estudios que yo. Yo no tengo experiencia. Yo no. Entonces, luego, ¿qué quieres vivir? Pues tú vas a vivir en un escenario lleno de cardos, de espinos y que todos ellos, todos los días de tu vida te dicen no. ¿Entiendes? Tienes que poner esa pequeña fe en acción. Mira. Ni siquiera saques el no. Y Dios dice de mí sí. Voy a ir con este currículum y Dios hará que vean lo que tienen que ver para que a mí me tomen o me cojan en el trabajo que me tienen que coger. Porque este viaje duró un día. Pero hay viajes que duran un mes, un año, 10 años o una vida. Pero lo que se trata es de no perderte en el viaje. Yo tengo testimonios de personas que al morir ellos, toda su familia ha venido a los pies de Cristo. Quiere decir que el viaje de su vida, de fe, de declaraciones, de bendecir a los suyos, de atarlos a la salvación, el viaje de su vida lo vio Dios y en su muerte fue la semilla que cayó en tierra y brotó al 100 por 1 en salvación para su familia. Pero es que nosotros en el viaje comenzamos bien y con mucha euforia y terminamos maldiciendo y secando nuestro camino y soy una desgraciada y soy un desgraciado y nunca voy a alcanzar nada. Pues luego, ¿qué quieres alcanzar? Nada. Tú tienes en tu boca el poder de dar muerte o dar vida a tu propia situación. Entonces comienza a usar tu boca para Dios. Dios no usa lo que no tienes. Te he dicho que Dios necesita una semilla para plantar y dar vida. Entonces Dios no va a usar lo que no tienes. Si tu currículum no tiene más nada que una línea, Dios tendrá que usar esa línea. No inventes más líneas, porque esas líneas inventadas vinieron de semillas del infierno que te inspiraron a mentir acerca de quién tú eres y qué tú tienes. Y luego quieres que resulte bien. Y cuando vas incluso a la empresa y no resulta, te enfadas contra el Señor. Es que no sabemos estar parados en un camino en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero resulta que andamos en todos los caminos sin Cristo y queremos ser fortalecidos, ser bendecidos. No funciona. Y gloria a Dios que no funciona, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no usa lo que no tienes, Dios solo usa lo que ya tienes, lo que Él ya te dio. Pero te hace falta creer, no solamente creerle a Dios, te hace falta creer que Dios hará algo. Creer que lo que ya tienes en tu mano es suficiente para todo lo que tú necesitas. Estos 4 leprosos se convirtieron en parte de un destino profético, de un destino, al punto de que hoy están en la palabra de Dios escritos. Solamente porque creyeron.
había dado Dios una palabra. Eliseo, levántate, profetiza que mañana se acaba el hambre. Y ya la palabra de Dios estaba enviada, y hay una palabra que dice que la palabra no puede volver vacía, así que Dios en el cielo estaría diciendo, ahora tengo que dar cumplimiento a lo que he dicho. Pero yo mismo estoy de alguna manera sujeto a trabajar en equipo con este pueblo, porque Dios siempre interactúa con nosotros. Entonces el Señor en el cielo habrá estado diciendo, ahora tengo que buscar la herramienta, tengo que buscar ese utensilio, esa persona que a mí me va a servir para dar cumplimiento a lo que he dicho. Voy al rey, porque es la cabeza y es el rey. Y cuando Dios vio al rey dijo, ay no, este ni tiene fe, este ya está frustrado, este ya está desesperanzado, este ya está hasta desequilibrado, este no me sirve. Entonces, bueno, voy a ir al pueblo. Y cuando se acercó al pueblo, el pueblo estaba tan entretenido, no tengo agua, no tengo comida, no tengo, que dijo Dios, no puedo ni soplar esperanza porque ellos están tan preocupados con lo que no tienen, que se han olvidado de que me tienen. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer así para que nuestra mente humana lo entienda, ¿vale? Vamos a suponer que el Señor dijo, voy a ver estos 4 últimos que me quedan aquí, cumpliéndose lo profético de lo vil y menospreciado. Aquí, voy a acercarme aquí. Y cuando Dios se acerca y empieza a escuchar las conversaciones de esas personas, tampoco encontró un Abraham, un Moisés, un Daniel. Encontró un 99% de malo, pero una pequeña chispa de, ¿y si sucede? ¿Y si sucede? Y Dios dijo, aquí están estos, que todo el pueblo va a ver como un desecho, mis ojos los ven como un instrumento perfecto. Y ahí tomó 4 leprosos que en sus corazones y en sus conversaciones había una pequeña fe, una medida de fe que con sus palabras estaban poniendo en acción. En el pensamiento de muchos, tú puedes ser un desahuciado, una desahuciada, pero si tú pones tu fe en acción en el pensamiento de Dios, serás un instrumento preciado. Y Dios hará contigo aquello para avergonzar a los sabios y a los entendidos, porque simplemente le creíste. Porque simplemente le dijiste, sí, Señor, hazlo conmigo. Tal vez ni siquiera de la mejor manera o entre ayunos y oraciones. Pero recordar que Dios no solo escucha conversaciones, escucha el corazón. Y algo vio en 4 leprosos allí que tuvieron el valor de levantarse en medio de su lepra y en medio de su enfermedad para caminar hacia el campamento enemigo. Eso es lo único que necesitas, una pequeña fe. ¿Y sabes por qué es tan importante esto que te digo, de poner tu fe en acción? Nunca le pongo ni títulos a las prédicas, pero a esta se lo puse así. Pon tu fe en acción. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué dice la Biblia? Que nada nos será imposible, ¿verdad? Pero es que la misma palabra también dice, vamos a Marcos 4, 31, 32, y dice así, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cuándo dice que es que sucede todo? Después de sembrada. Así que si tú tienes una pequeña medida de fe y tú tienes ese grano tan pequeño como es el grano de mostaza, que dice que es el más pequeño de todos cuando se siembra, tú puedes tener esa pequeña medida y tú me dices, no, pastora, yo no tengo ni esa medida. No, entonces no te estás alineando a la palabra de Dios. Dios dice que a todos nos ha dado una medida de fe. La tienes. Pero si tú tienes esa pequeña medida y no la siembras con una acción, no pones tu fe en acción, entonces vas a tener el potencial de todo lo sobrenatural en tu mano, pero nunca va a producir una sola planta, porque estará en tu mano. Hay que sembrarla, poner la fe en acción para que tú veas producir el sobrenatural de Dios. Por eso dice, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Lleva esa pequeña fe que tienes a la acción. Llévala.
Porque Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para tu familia, Dios tiene planes. Yo recuerdo mis inicios y ahora que veo el resultado final, yo pienso que el día que me convertí, el Señor estaba diciendo, tengo planes para tu casa, para esa casa que tú tanto has pensado que es un infierno, para esa casa que tú has pensado de la cual yo me he olvidado, porque hubo un momento incluso que yo llegué a pensar que Dios había olvidado de mi madre y de todas sus oraciones, porque yo la veía y decía, esta mujer con tanta fe en su Dios, ¿dónde estará su Dios? Si aquí mi padre está perdido, yo estoy perdida, todos estamos perdidos. Y yo la miraba así, no con menosprecio, ojo, pero la miraba y decía, ¿y dónde está su Dios? Y resulta que su Dios tocó mi corazón y me tenía ahí como instrumento para llevar gran salvación. Tú eres hoy ese instrumento para llevar gran salvación a tu casa, a tu vecindario, a tu trabajo, a tu nación. Tú eres ese instrumento, lo vil y menospreciado. Y cuanto más digas, yo no que no tengo, yo no que no valgo, yo no que no, entonces tú sí que sí. Porque si Dios lo hace con una eminencia de la fe, con alguien perfecto, que se cree perfecto y sin pecado, esa persona va a terminar llevándose la gloria. Pero si lo hace con un desecho como yo, toda la vida pasaré dándole gloria. Toda la vida. Porque no hay día en mi vida que yo me olvide de dónde Dios me sacó. Amén. Y eso es lo bueno, que tú digas yo soy eso vil, ese menospreciado, que para el mundo es un desecho y para Dios soy un instrumento. Mira qué cambio, qué cambio. Tiene planes contigo. Ponte al servicio del Señor. Ponte ahora mismo ahí en tu corazón a cuentas y di, sí, Señor, vamos a por la salvación de mi familia, vamos a servirte. Porque siempre estamos con el no. Hasta para servir en la iglesia. Si le digo a alguien, ¿quieres entrar en un departamento? Ay, no puedo. No, todavía no, cuando esté mejor. Mira, estás viviendo un evangelio equivocado. Yo el evangelio que vivo es que tú estás sucio y Dios viene y te limpia porque te ama. Tú estás esperando ser limpio para que te ame. Ser limpio para servirle. No, pon lo poco que te ha dado. Ponlo en acción a su servicio y tú verás la gloria de Dios en lo que haces. Pero no le digas no. Recuerda más nunca no. Yo, poco antes de comenzar el ministerio, si alguien nos llega a preguntar cómo nos sentíamos, bueno, yo sé que el pastor igual que yo, pero yo recuerdo que si el Señor me llega a preguntar, Ana, tengo planes contigo para esta nación, para este pueblo o para esta isla, ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes en tu mano? Yo le hubiera dicho, bueno, Señor, mira, te voy a contar algo. Tengo una persecución tremenda de toda tu iglesia, de la gente que decía amarme. Hoy me están apedreando, Señor. Y tengo pues mi reputación acabada, porque vinieron a acabármela. Y tengo mucho dolor en el corazón por eso. Y tengo tristeza y tengo muchas promesas tuyas que a ninguna pareces haber dado cumplimiento. Y espera, tengo una pared que todos esperan que haya un título de teología, pero la mía está en blanco. ¿Quieres que siga, Dios? Bueno, sí, tengo una guitarra, una pequeña guitarra con la que yo te adoraba con todo mi corazón. Pero entre todo eso dije, bueno, y tengo fe, porque sabes, tú nunca me has fallado y siempre has sabido hacerlo mejor. Y entonces Dios dijo, más que suficiente. Más que suficiente, Ana, vayamos a ello. ¿Y sabéis qué sucedió? Que yo no tenía nada, el pastor no tenía nada, pero Dios tenía todo y empezó a añadir la gente, empezó a añadir los músicos, empezó a añadir las voces, empezó a añadir el local, empezó a añadir los milagros, empezó a añadir las liberaciones, empezó a añadir la sanidad y hizo que su espíritu soplara sobre este lugar. Día tras día. ¿Qué pusimos en su mano? Lo poco que teníamos. Una guitarra. Ni siquiera un local, teníamos la terraza de mi muy querido amigo Bernardo, que nos ofreció comenzar en su adosado. Bueno, y esto nos sirvió también para que mucha gente nos apedreara doblemente. Pero era lo que teníamos. Y lo pusimos al servicio del Señor y Dios multiplicó todo aquello como yo nunca hubiera imaginado. Pon tu fe en acción. El Señor te dio lo suficiente para que tú salgas de cualquier situación. Lo que estés enfrentando ahora, yo te digo, en tu mano Dios ya puso lo suficiente. Solamente tienes que tomar la acción de entregárselo a Jesús. Lo que Él puso en tus manos, entrégaselo a Jesús.
para que Él añada el poder, el favor, la misericordia, aquello que necesites. Y voy a terminar con esta historia de Moisés que me toca mucho. Cuando Moisés fue levantado como libertador, ¿verdad? En una de las conversaciones que más amo de Moisés y el Señor, Moisés le estaba diciendo al Señor, mira, Señor, es que no me van a creer. Moisés ya iba con el no. Yo de libertador y voy a ir a Egipto, ¿y quién me va a creer a mí? Entonces el Señor en su santa paciencia le dice, mira Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, bueno, una vara. Tengo una vara. Moisés pensaría por dentro, ¿con esto? Pues anda que con esto Dios va a hacer algún milagro. Tengo una vara. Y el Señor le dijo, ok, tírala en tierra. Y la tiró y la vara se convirtió en una serpiente. Y el Señor le dijo, ahora recógela. Y Moisés la recogió y la vara se convirtió, la serpiente, se convirtió nuevamente en vara. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios? Tú tienes más que suficiente para aquello que yo te envié. Porque si tú necesitas que esa vara se convierta en una llave, yo haré que se convierta en una llave. Si tú necesitas que esa vara se convierta en un escudo, yo haré que esa vara se convierta en un escudo. Si tú necesitas que esa vara se convierta en un currículum y el más abultado, yo haré que esa vara se convierta en lo que tú necesitas. Moisés, camina porque tienes más que suficiente. Y hoy te dice a ti, iglesia, ¿qué tienes en la mano? Camina porque yo haré que se convierta en aquello que tú necesitas. Camina. ¿Qué tienes en tu mano? No te estoy pidiendo hacer grandes cosas con lo que no tienes. Te estoy pidiendo hacer grandes cosas con lo que tienes. Porque tú pondrás lo natural y lo poco y yo pondré lo sobrenatural y lo mucho. Esta historia de Moisés me apasiona. Dios tiene el poder de hacer que una vara se convierta en serpiente, que los pasos de 4 leprosos se conviertan en escuadrones, que el mar de pronto quede firme como el cemento para que puedas caminar en él, que la onda de David o la piedra que llevaba esa onda se convierta en un arma letal, que convierta el agua en vino. Dios todo lo puede hacer. Pero fíjate que hace todo de algo, de una piedra, de una vara, del agua. Siempre hay algo que tú entregas, tú das o tú señalas para que Él venga con su sobrenatural a hacer lo que Él puede hacer. Tienes en tu mano lo que necesitas para salir adelante. Amén. Así que nunca más vayas con el no por delante. Piensa en un momento en qué estás pensando ahora mismo o qué es lo que estás enfrentando en la vida ahora mismo. Un hijo rebelde, una hija que se te marchó, quedó embarazada, un marido que se perdió. Piensa que estás ahora enfrentando, batallando. Cuanto mayor sea el infierno levantado, mayor oportunidad de glorificarse Dios. Y en medio de todo ese infierno hay algo. Mírate si quieres como el leproso, el que no tiene nada, el que no vale nada, el que aún si muere, hay personas que me dicen es que es mejor morir, pues aún si mueres no le vas a importar a nadie, pues tú tienes todavía vida para sembrar y que Dios haga algo a través de ti. Siempre tienes algo en la mano que Dios va a poder usar. Recuerda que la Biblia dice que no es con fuerza, no es con tu pelea, no es con tus esfuerzos, no es ni siquiera con lo que tú tengas en la mano, no es con espada, no, es con su Espíritu. El Espíritu de Dios soplará sobre ti y te traerá grandes victorias. Estás utilizando tu fe. Todos nosotros día a día utilizamos la fe, pero muchas veces no resulta porque estamos utilizando la fe en lo malo. Cuando tú dices, voy con un currículum y dices, no voy a tener el trabajo, tú has utilizado tu fe. La medida de fe que tenías la has colocado en lo malo. La Biblia dice, conforme a tu fe te será hecho. No está diciendo qué clase de fe. Tú has puesto la fe en lo malo y se necesita la misma medida de fe para creer lo malo que para creer lo bueno. Por tanto, aplica tu fe a lo bueno, a hablar bien, a declarar bien y a decretar sobre tu vida bendiciones. Voy a pedir, por favor, los músicos. Considera y medita en Dios, en su palabra, en su poder, en todas las cosas que ha hecho, en cada una de las historias que nos ha dejado ahí, no como un cuento de hadas, sino como historias que Él quiere que tú permees en tu ser para que puedas vivir en ellas.
Considera las grandes obras que Dios ha hecho. Considera su poder, considera todo lo que ha hecho y después deja de mirar tus circunstancias, deja de mirar tus problemas y coloca tus ojos en Dios. Todo lo que alcances no será nunca por tu poder, ni por tu sabiduría, ni por la unción que puedas tener. Todo lo que enfrentes tiene que llevar el sello de Dios para llevar victoria. Y todo lo que enfrentes tiene que llevar el poder de Dios para que resulte en victoria. Entonces, deja de pensar cómo lo hago o cómo no lo hago. ¿Qué tengo o qué no tengo? No, enfócate en lo que Dios ha dicho. Ya tienes y yo uso lo que tienes. Entonces, ponte a pensar ya qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes una boca para profetizar? ¿Tienes herramientas? Algunas personas tienen incluso influencia en ciertos círculos. Pues usa lo que tienes, usa lo que Dios te ha dado y permite que Dios muestre su poder a través de eso que te ha dado. Somos tan autosuficientes a veces que incluso cuando dices, no, yo no puedo, no valgo o no va a salir para mí, estás hablando desde tu autosuficiencia, porque toda la vida has vivido pensando que tú eres quien hace, que tú eres quien tiene, que tú eres quien va a solucionar los problemas. Tú. Te voy a decir quién tú eres. Del polvo te tomó Dios. ¿Sabes? Polvo eras. Y Él te tomó del polvo. ¿Qué eras? Nada. Nadie. Ni siquiera existías aquí. Pero Él te tomó y ¿sabes qué hizo? Sopló aliento de vida sobre ti. Y en ese momento te convertiste en un ser viviente. Y ahí sí, con el soplo de vida sobre ti, es que fuiste alguien, un ser viviente. Si ahora tú crees que tus finanzas van a funcionar sin ese soplo de vida, que tu matrimonio va a funcionar sin ese soplo de vida, que tu vida va a funcionar sin ese soplo de vida, estás equivocado, estás equivocada. Estás viviendo en autosuficiencia. Yo puedo. Mejor decirle al Señor, voy a volver a mis orígenes. Yo sé que no soy nada, pero tengo tu soplo de vida sobre mí. Padre, yo te pido los bendiga, Señor. Bendice estas vidas y hazles ver que sus varas se pueden convertir no solo en serpientes, se pueden convertir en pan, se pueden convertir en vino, se pueden convertir de lo natural en lo sobrenatural, en aquello que necesitan, se pueden convertir en todo lo que necesitan. Hazles ver que tienen en sus manos el poder de vencer. Hazles ver, tócalos. Y aquellos que pusieron su fe en acción, dales más, añádeles. Recibe esa fe, recibe.